Paz y bien, buenas tardes de nuevo. Estoy con ustedes con el deseo de compartir una vez más la palabra, la riqueza de la palabra de nuestro magisterio a través de este documento que el Papa nos ha regalado, el Alegraos y regocijaos, sobre el llamado a la santidad, el llamado dirigido a todos los cristianos. Bueno, hemos examinado ya 4 capítulos, ya hoy vamos a concluir con el 4º capítulo, que lo dejamos pendiente el día pasado, que nos quedaba solamente un tema. El capítulo 4 se titula Algunas notas de la santidad en el mundo actual, y hablábamos de la paciencia y la mansedumbre, la alegría, la audacia y el fervor, la experiencia de vida en comunidad, y el último punto que nos trata el Papa es oración constante. Vamos a explicarlo. Ya después nos quedará el último capítulo 5. Entonces, al hablar de la oración constante, comencemos leyendo el primer párrafo para hacernos una idea ya de por dónde va el asunto. Dice el Papa: finalmente, aunque parezca obvio, recordemos que la santidad está hecha de una apertura a la trascendencia que se expresa en la oración y en la adoración. Creo que efectivamente es una buena introducción para entender de qué se trata o cómo influye y qué importante es la oración en este llamado y en esta vida a la santidad. Oración constante, fíjense bien, no simplemente oración, sino oración constante. Bueno, pues, y nos dice que es una apertura a la trascendencia, ¿verdad? Y esta oración es oración y adoración. Importante también este aspecto. Vamos a seguir pues con lo que nos dice el Papa. Dice: no creo en la santidad sin oración, aunque no se trate necesariamente de largos momentos o de sentimientos intensos. Bueno, entonces distinguir entre una cosa y otra, la oración. Bueno, pues la oración, hay muchas maneras de describir la oración, y el Papa va a citar algunas, así que vamos a seguir adelante sin querer agotar en el primer número todo, porque él nos va a hablar. Comienza precisamente citando a uno de los maestros de la oración, que es San Juan de la Cruz, que dice: recomendaba procurar andar siempre en la presencia de Dios, sea real, imaginaria o unitiva, de acuerdo con lo que le permitan las obras que esté haciendo. Ciertamente este es un punto fundamental para cultivar la oración. Claro está, vamos a entender que si hablamos de oración no estamos hablando de estar diciendo oraciones, sino, como dice Santa Teresa, y lo cita el Papa en el número siguiente, oración es tratar de amistad estando muchas veces a solas con quien sabemos que nos ama. Tratar de amistad estando muchas veces a solas con quien sabemos que nos ama. Bueno, entonces uno de los elementos que nos proponen, y que el Papa lo ha mencionado al principio, estos dos santos, es la continuidad en la oración y, segundo, la soledad. Procure ser continuo en la oración, dice San Juan de la Cruz, y en medio de los ejercicios corporales no la deje.
coma, beba, hable con otros o haga cualquier cosa, siempre ande deseando a Dios y apegando a Él su corazón. Bueno, es algo así como si una persona está enamorada y por todas partes todo le recuerda a esa persona amada y encuentra ocasiones, si ve una flor dice, ay, se la voy a regalar a mi novia o a mi novio. Si ve un libro interesante, dice, ay, mira, este regalo para el día de San Valentín o para el día del cumpleaños de mi novia o de mi novio, etcétera, o de mi amigo tan querido. Bueno, y luego soledad, dice citando a Santa Teresa, son necesarios algunos momentos de soledad solo para Dios, para estar con Él. La oración confiada es una reacción del corazón que se abre a Dios frente a frente, haciendo referencia a esto que ha dicho Santa Teresa de tratar de amistad con alguien que sabemos que nos ama. Una reacción del corazón que se abre a Dios frente a frente, donde se hacen callar todos los rumores para escuchar la suave voz del Señor que resuena en el silencio. Silencio, soledad, van de la mano. Ciertamente que no es igual, ¿verdad? Uno puede estar en soledad, pero no estar en silencio, porque tiene muchos ruidos, o simplemente está escuchando a alguien que le habla a través de, de la música o de los audífonos, o puede estar en una conversación por teléfono con otra persona. La soledad. Bueno, esta soledad pues va acompañada del silencio interior que nos capacite para entrar en relación con alguien, en este caso con Dios. En ese silencio, sigue el Papa diciendo, es posible discernir a la luz del Espíritu los caminos de santidad que el Señor nos propone. Bueno, en el siguiente número menciona otro tema también muy importante que es la contemplación. Recordemos, dice, que es la contemplación del rostro de Jesús muerto y resucitado la que recompone nuestra humanidad, también la que está fragmentada por las fatigas de la vida o marcada por el pecado. Y en este caso está citando a un congreso de la Iglesia italiana. Bueno, contemplación del rostro de Jesús muerto y resucitado es un objeto fundamental o muy importante de la oración, de esa oración en soledad, de esa oración continua. Y qué fácil es, ¿verdad?, tener ante nosotros una estampa, por ejemplo, de Jesucristo, que puede ser en un momento dado una estampa de Jesús en una escena de su vida, puede ser una estampa de Jesús yacente, puede ser una estampa de Jesús resucitado. Entonces, dice el Papa, hay momentos en los que te pones en su presencia en silencio, permaneces con Él sin prisas y te dejas mirar por Él. Dejas que su fuego inflame tu corazón. Si no le permites que Él alimente el calor de su amor y de su ternura, no tendrás fuego, y así, ¿cómo podrás inflamar el corazón de los demás con tu testimonio y tus palabras? Bueno, estamos cerca de una iglesia y acaban de tocar las campanas para la misa de 7. Así que no, en medio de todo es una cosa bonita oír campanas, ¿no? Bueno, en el siguiente número dice el Papa, ruego que no entendamos el silencio orante como una evasión que niega el mundo que nos rodea. Y ahora cita el Peregrino ruso, un clásico de la oración y un clásico de esa inquietud de un laico que quiere precisamente vivir esta experiencia de la oración constante. Y dice el Papa,
El peregrino ruso que caminaba en oración continua cuenta que esa oración no lo separaba de la realidad externa. Cuando me encontraba con la gente, me parecía que eran todos tan amables como si fueran mi propia familia. Y la felicidad no solamente iluminaba el interior de mi alma, sino que el mundo exterior me aparecía bajo un aspecto maravilloso. ¿Ven? Qué bonito, ¿no? Sí, en la vida vemos que hay tanta tensión, violencia, etcétera. ¿Por qué? Si lleváramos la presencia de Dios en nuestra vida, si nos recordáramos constantemente, si rumiáramos ese amor de Dios nuestro Padre, pues seguramente que nuestros sentimientos serían muy diferentes. Vamos a hacer la prueba. Nos ha dado un ejemplo, este peregrino ruso. Hay un librito que se titula Relatos de un peregrino ruso, un librito no muy grueso, que es muy interesante en este punto de un aprendizaje hacia la oración constante. Bueno, la oración, precisamente porque se alimenta del don de Dios que se derrama en nuestra vida, debería ser siempre memoriosa. ¿Qué quiere decir? Que la memoria de las acciones de Dios está en la base de la experiencia de la alianza entre Dios y su pueblo. Entonces, a veces vamos a la oración y no sabemos de qué pienso, qué hago, qué digo. Pues aquí viene una sugerencia: recordar la historia. Y como podemos recordar la historia del pueblo de Israel y admirarla, podemos recordar la historia de un santo, también podemos recordar nuestra historia. Porque nuestra historia de creyentes está salpicada de gracias y oportunidades que Dios nos va dando en nuestra vida. Si Dios ha querido entrar en la historia, la oración está tejida de recuerdos, dice el Papa. En la memoria agradecida, de la que también habla San Ignacio de Loyola, en su contemplación para alcanzar amor, fíjense qué bonito, cuando nos pide que traigamos a la memoria todos los beneficios que hemos recibido del Señor. ¿Ves? Mira tu historia cuando ores y en ella encontrarás tanto amor, tanta misericordia. Bueno, siguiente número nos habla de que la súplica es expresión del corazón que confía en Dios, que sabe que solo no puede, que necesita de Él. En la vida del pueblo fiel de Dios encontramos mucha súplica llena de ternura creyente y de profunda confianza. No quitemos valor a la oración de petición, que tantas veces nos serena el corazón y nos ayuda a seguir luchando con esperanza. Bueno, Jesucristo nos dice pues que Dios sabe lo que necesitamos, Dios está al tanto de nuestras necesidades, ¿verdad? Pero sin embargo, bueno, eso lo dice en sentido de que no digamos muchas palabras, de que no seamos muy rolleros, pero sí nos dice que pidamos, ¿no? Y que entremos en el aposento de nuestra vida, de nuestro corazón, cerremos ventanas y puertas para ahí comunicarnos con Dios. Entonces, la oración, las oraciones, ahora sí, pues nos habla de oración de petición, queriendo decir que no hace falta que recitemos oraciones que otros han compuesto, sino que nosotros tengamos la iniciativa de hacer nuestras propias oraciones, ¿no? Algunos, por prejuicios espiritualistas, creen que la oración debería ser una pura contemplación de Dios, sin distracciones, como si los nombres y los rostros de los hermanos fueran una perturbación a evitar, ¿no? Al contrario, dice el Papa. La realidad es que la oración será más agradable a Dios y más santificadora si en ella, por la intercesión, intentamos vivir el doble mandamiento que nos dejó Jesús. El doble mandamiento: amar a Dios y amar al prójimo. Entonces, elevamos nuestro corazón a Dios, pero nos acordamos también de los hermanos. Por eso la intercesión es la forma en cómo nosotros tomamos en cuenta, tenemos presente a los hermanos, a las personas queridas
las hacemos objeto en una ocasión u otra de nuestra oración. En el libro de los Macabeos se dice esto muy bonito: este es el que ama a sus hermanos, el que ora mucho por el pueblo. Es un versículo que se suele recordar en las fiestas de algunos santos. Este es el que ama a sus hermanos, el que ora mucho por el pueblo. Entonces, de esta manera, poniendo de relieve, queremos poner de relieve, el Papa pone de relieve la importancia que tiene orar por otras personas. Bien, seguimos. Ya nos queda poquito de este tema, de este capítulo. Vamos a tratar pues unos detalles que en 3 números más nos trata el Papa. El primero, o el siguiente, es el referente a la adoración. Dice: si de verdad reconocemos que Dios existe, no podemos dejar de adorarlo, a veces en un silencio lleno de admiración, o de cantarle en festiva alabanza. Qué bonito. Y esto sí, yo creo que tenemos que potenciarlo en nuestras comunidades cristianas, católicas, en nuestras celebraciones, adorar a Dios. Y por eso, pues cantar. Cuando tenemos la oportunidad de cantar en nuestras celebraciones, en las misas, pues aprovechar para adorar al Señor, para cantarle. Dice que esa adoración, pues obviamente que puede ser en lo profundo interior de nuestro corazón, dice, a veces en un silencio lleno de admiración. Así expresamos lo que vivía el beato Carlos de Foucault, un santo francés que vivió su vida retirada en el desierto, gran parte de su vida retirada en el desierto de Argelia, que decía: apenas creí que Dios existía, comprendí que solo podía vivir para Él. Apenas creí que Dios existía, comprendí que solo podía vivir para Él. Comprendí que solo podía vivir para Él. Eso es una actitud de adoración, así de sencillo. Imagínense. Apenas creí que Dios existía. Si nosotros entramos en este misterio de la existencia de Dios, nos penetramos de su presencia, de que más bien de nuestra presencia en Dios, que es lo propio. O sea, porque un hijo dice: bueno, estoy consciente de la presencia de mis padres. Pues sí y no, pero es que lo importante es que este hijo no puede prescindir de esa presencia, porque él existe gracias a la presencia de sus padres. Si un niño no tuviera papás, ¿cómo explicaría su existencia? Entonces, nosotros como criaturas, ¿cómo podemos explicar nuestra existencia si prescindimos del Creador? Por eso, este santo contemplativo dice estas palabras que me llaman poderosamente la atención. Apenas creí que Dios existía, comprendí que solo podía vivir para Él. Bueno, el amor se detiene, contempla el misterio, lo disfruta en silencio. También son las palabras que el Papa cita de una conferencia del episcopado latinoamericano. El amor se detiene, contempla el misterio, lo disfruta en silencio. Repito, el amor se detiene, contempla el misterio, lo disfruta en silencio. Por eso decía un amigo hace años, una frase que la recuerdo desde hace muchos años: cuando somos capaces de estar con un amigo en silencio, sin necesidad de hablar porque no tenemos una urgencia de decirle algo, es un signo de profunda confianza. Por eso, el estar ante Dios, el saber estar en silencio, hacer de ese silencio una oración, pues es una oración contemplativa, es un amor que descansa en el amor de Dios.
Luego, en el número 156, el Papa habla de la lectura orante de la palabra de Dios. Es otro tema muy importante, la lectura orante de la palabra de Dios, algo que pues tiene una larga tradición en la Iglesia. La palabra de Dios, que es espada de doble filo, la palabra de Dios que tiene el poder de transformar nuestras vidas. Cita el Papa también a una conferencia de obispos de la India. La palabra de Dios, pues que lo hemos escuchado en la misa tantas veces en el Salmo responsorial, tu palabra me da vida, ¿no? Tu palabra me da vida. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna, ¿no? Entonces, en la Iglesia, en la tradición monástica orante, se originó lo que se llama la lectio divina. Es esa lectura de la palabra que es una lectura orante en la cual dejamos que Dios nos hable, que Dios nos hable, que Dios nos lea su palabra y nos comunique su mensaje, y en ella pues hay distintos pasos de tal manera que llegamos a esa experiencia de contemplación, de dejarnos llenar, de dejar que el misterio que contemplamos o la enseñanza que hemos escuchado en la palabra pues penetre hasta lo más profundo de nuestro corazón, ¿no? Es un método muy importante que lo estamos tratando de revalorar y actualizar en la Iglesia, y se dan con cierta frecuencia cursos sobre este modo de la lección divina. Y finalmente, y relacionado con esto, dice el Papa, el encuentro con Jesús en las Escrituras nos lleva a la Eucaristía, o podemos decir, se da particularmente, especialmente en la Eucaristía, donde esa misma palabra alcanza su máxima eficacia, porque es presencia real del que es la palabra viva. Bueno, entonces, ustedes saben cómo Jesucristo es la palabra de Dios. Así leemos en el Evangelio de San Juan, la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Esa palabra es la misma persona del Hijo de Dios, que se encarna, habita entre nosotros en la persona de Jesús de Nazaret, o de Jesucristo, que es Jesús el Mesías, ¿no? Bueno, pues en la Eucaristía tenemos una experiencia pues como muy viva, porque Jesús se hace presente, ¿verdad? Y nos dice el Concilio Vaticano II como cuando la Iglesia proclama la palabra de Dios, cuando el sacerdote predica la palabra de Dios, es Cristo quien la proclama, es el Cristo quien la predica. Cuando la comunidad cristiana celebra la Eucaristía inspirada por esta palabra, como consecuencia de la primera parte de la Eucaristía, que es la liturgia de la palabra, entonces es Jesucristo también quien está celebrando con nosotros, ¿no? Por eso es la presencia real de la palabra de Dios, nuestra Eucaristía. Allí el único absoluto recibe la mayor adoración que puede darle esta tierra, porque es el mismo Cristo quien se ofrece. Bien, repito esta frasecita. Allí, en la Eucaristía, el único absoluto, Dios, recibe la mayor adoración que puede darle esta tierra, porque es el mismo Cristo quien se ofrece. Nosotros, bueno, Cristo ya se ofreció en la cruz, pero en la Eucaristía estamos renovando. Estamos diciéndole a Dios, Señor, aquí está este sacrificio de tu Hijo, que Él ha vivido en nombre propio, y yo lo asumo en mi persona, y con Él me ofrezco, con Él me presento, ¿no? Porque se trata de que nosotros, cuando recibimos la comunión, pues precisamente recibimos a Cristo, a la persona de Cristo. No pensemos solamente en un pedazo del cuerpo de Cristo,
No, es la persona de Cristo, por eso es el Cristo vivo a quien comulgamos. Por eso ya no viene al caso el que estemos pensando de si esas especies sacramentales, sean de pan o de vino, van a permanecer en nuestro estómago más o menos tiempo. Eso no importa. Lo que hemos recibido, con quien hemos comulgado es con la persona de Cristo. Y esa persona de Cristo está allí, en nuestro corazón, en nuestra alma. ¿Cuánto tiempo? Siempre. Siempre. Mientras no le digamos vete, ¿cuándo le diremos vete? Cuando cometamos un pecado, pues muy grave, quizá un pecado mortal, que no es, creo yo, tan fácil que lo cometamos si realmente somos sinceros en nuestra vida cristiana. Entonces, por eso nos dice San Pablo, dice a los cristianos, cómo somos templo y morada del Espíritu Santo. Y así dice el Papa concluyendo este número. Cuando lo recibimos en la comunión, renovamos nuestra alianza con Él y le permitimos que realice más y más su obra transformadora. Efectivamente, pues cuando recibimos la comunión, nosotros estamos renovando esta alianza de amor, diciéndole al Señor, sí, yo acepto tu amor como móvil, como fuerza, como energía de mi vida. Y quiero ser transformado por Él. Porque, bueno, citando por ahí un dicho de hoy día, de nuestra vida moderna, de que somos lo que comemos, bueno, pues si estamos comulgando a Cristo, se supone que ese Cristo nos va a ir transformando. Vivimos con Él, otro dicho, dime con quién andas y te diré quién eres. Entonces la presencia de Cristo en nuestra vida se tiene que manifestar. Entonces la Eucaristía no es simplemente un acto de devoción, de sentimentalismo, sino que es una experiencia fuerte de fe, de comunión con la persona de Cristo, de decirle, Señor, aquí estoy yo también para seguirte, para hacer contigo la voluntad del Padre, para ser un ejemplo vivo de la presencia de Dios, para ser un profeta y un testigo del amor que tú nos has manifestado de parte de Dios, para transformar la humanidad, porque lo que transforma la humanidad es el amor, como transforma las personas, las transforma. Y la ausencia de amor en nuestra vida también nos puede transformar en personas peligrosas. Dicen que la mayoría de la gente que está en la cárcel por crímenes es por falta de amor. De alguna manera quieren compensar, llamar la atención o descargar en otros factores, en la droga, en el dinero, en el sexo, en el poder, esa necesidad de ser importantes, de hacerse notar, de satisfacer su ego, su autoestima. Bien, pues aprovechemos estas oportunidades que nos da la Iglesia para ser orantes, para vivir esta oración de adoración. De hecho, la misa es completa porque nos da todas las oportunidades para participar en estas experiencias o hacer todas estas experiencias de oración, oración de petición, oración de adoración, oración de contemplación, pedir perdón, pedir gracias, sentir la presencia profunda de Dios en nuestro corazón y desahogar en Él todas nuestras inquietudes y ofrecernos también nosotros, juntamente con Cristo, ofrecernos para ser experiencias de amor. Solemos decir víctimas de amor, pero suena un poco dramático eso. Experiencias de amor para Dios y para el mundo, para nuestro prójimo. Y pues me dio mucho gusto compartir con ustedes hoy en este día este final del capítulo 4 de este documento del Papa, y Dios mediante seguiremos la próxima semana con el capítulo 5. Paz y bien, que el Señor los bendiga con su amor, con su alegría, con su paz.